Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 172. Silk Slinger y Mech Marauder. Crash. El ajetreo habitual de la calle frente al banco Gibson se vio interrumpido por una fuerte explosión. Un estruendo resonó y apareció un gran agujero en la pared del banco Gibson. De este agujero emergió lentamente una figura con 8 brazos mecánicos, que sostenía 2 bolsas repletas de dinero. Este hombre era bajo y corpulento, con una expresión fiera en el rostro. Llevaba un dispositivo en la espalda que sostenía 8 brazos robóticos y sostenía 2 bolsas llenas de dinero en efectivo. Oh no, es Mech Marauder, corran todos. De repente, la calle se sumió en el caos cuando la gente empezó a correr en todas direcciones para escapar. En medio del pánico, un joven negro tropezó y cayó. Intentó levantarse, pero el miedo y la confusión lo abrumaron. Mech Marauder lo vio en el suelo y se acercó lentamente, con voz áspera e intimidante. Será mejor que te quites de mi camino, muévete. Justo después de que Mech Marauder hablara, una voz decidida gritó desde arriba. Yo, el merodeador. Al oír esto, Mech Marauder maldijo entre dientes. Maldita sea. Al alzar la vista, vio a un superhéroe de pie en lo alto de un edificio cercano. El héroe vestía un elegante traje plateado con forma de araña, completo con máscara y visera protectora. Es Silk Slinger. Ha venido a salvarnos. Gritó alguien entre la multitud. Silk Slinger saltó del edificio y aterrizó justo delante de Mech Marauder. Se dirigió a él solemnemente. Mech, una vez te admiré. Eras mi amigo. Todo lo que hacías era para ayudar a la gente. Vete al infierno. Respondió Mech Marauder con rabia. Dediqué mi vida a intentar hacer el bien, arriesgándolo todo, ¿y qué recibí a cambio? Nada. Nadie se acordó de mí ni de mis sacrificios. Tras arrojar las bolsas de dinero al suelo, Mech Marauder se preparó para luchar. Es hora de que tome algo para mí. Algo de dinero, fondos para mis proyectos. Y voy a reclamar el reconocimiento que me robaste. Te voy a derrotar, Silk Slinger. Pero no puedo permitir que hagas eso, respondió Silk Slinger con firmeza. Entonces ven y deténme. Desafió Mech Marauder, extendiendo sus brazos mecánicos, mientras los engranajes y motores zumbaban ruidosamente. El rostro de Silk Slinger se tornó serio y, en un gesto sorprendente, no lanzó telarañas desde sus manos. En cambio, una telaraña blanca se extendió desde su espalda hacia Mech Marauder, tal como lo haría una araña real desde su abdomen. Mech Marauder balanceó su brazo robótico, interceptando fácilmente la telaraña que Silk Slinger había lanzado. Los dos contendientes se enfrascaron en una feroz lucha. John, que observaba la escena desde un lugar cercano, no pudo evitar hacer un comentario sarcástico. Es básicamente una versión barata de Spider-Man y el Dr. Octopus, ¿no? Observó. A pesar de las apariencias de heroísmo y villanía, John sabía que no era así. Estos personajes, Silk Slinger y Mech Marauder, eran meros actores en las elaboradas representaciones teatrales orquestadas por Vogue Corporation, parte de un grupo más amplio de imitadores de superhéroes y villanos que a menudo se inspiraban en personajes de Marvel y DC. Las batallas que libraban estaban guionizadas y eran seguras, diseñadas para cautivar al público y generar enormes ganancias para Vogue, sin peligro real para los involucrados. Incluso las raras lesiones o muertes reales eran rápidamente manipuladas por la maquinaria de relaciones públicas de Vogue para mantener el control de la narrativa. Tales incidentes se consideraban simplemente el precio a pagar en un mundo donde las batallas escenificadas entre el bien y el mal eran un gran negocio. Mientras los ojos de John brillaban con una luz ardiente, empleó su mirada penitente, un poder que revelaba los pecados de aquellos a quienes miraba. Como era de esperar, tanto el héroe como el villano tenían sus pecados, pero, curiosamente, Silk Slinger, el héroe, tenía más que Mech Marauder, el supuesto villano. Esto solo confirmó el cinismo de John sobre la verdadera naturaleza de aquellos que se hacen llamar héroes, especialmente los de los 7, cuyas personalidades fuera de cámara a menudo dejaban mucho que desear, con pocas excepciones como Starlight y Queen Maeve.
A medida que se acercaba el clímax previsto de la pelea, Jon se volvió hacia su compañera, Alessa, con un plan en mente. Alessa, necesito tu ayuda con algo, bueno, en realidad, con varias cosas, dijo. La batalla, que según el guión debería haber estado llegando a su fin, vio como Mech Marauder, inesperadamente, tomaba la delantera contra Silke Slinger. Alessa, ahora. Jon hizo la señal. Alessa, invisible para todos excepto para Jon, se acercó sigilosamente y le dio un golpecito en la cabeza a Mech Marauder. Al instante, sus ojos brillaron con un rojo demoníaco y su expresión se transformó en algo mucho más siniestro. Silke Slinger, sorprendido por el repentino cambio de Mech Marauder, recibió un potente golpe de un brazo mecánico. Apenas logró evitar una humillante caída disparando una telaraña desde su espalda, que se enganchó en un edificio cercano. ¿Qué está pasando?, exclamó Silke Slinger, desconcertada y sin estar preparada para este giro de los acontecimientos. El guión indicaba que la batalla debería estar terminando, pero allí estaba Mech Marauder, aún combatiendo agresivamente. Tras el violento enfrentamiento, la multitud, que se había congregado para presenciar la típica demostración de heroísmo, quedó conmocionada. El guión siempre les había prometido una victoria de superhéroes, un momento en el que el bien triunfaría sobre el mal de forma predecible y tranquilizadora. Pero hoy, la situación había dado un giro radical. Jon, observando desde la distancia, sabía que los efectos de su intervención y la de Alessa habían ido mucho más allá de una simple desviación del guión. Mech Marauder, que antes era un mero actor en el mundo orquestado de superhéroes y villanos de Vogue, se había liberado de sus ataduras, enloquecido por la rabia reprimida y la siniestra influencia de Alessa. Mientras Mech Marauder se cernía sobre el foso en el que Silke Slinger había caído, su risa resonaba en los edificios, un sonido escalofriante que marcaba un momento crucial. La reacción de la multitud fue una mezcla de horror e incredulidad. La gente susurraba y señalaba, con expresiones que reflejaban miedo y fascinación. La invencibilidad de sus héroes, una constante reconfortante en sus vidas, se había desvanecido. Mientras tanto, Silke Slinger, atrapado y herido en el foso, lidiaba con la realidad de su derrota. Su confianza y su fachada heroica estaban tan destrozadas como su cuerpo. Durante años, había sido el chico de oro, el héroe intocable que siempre salía victorioso. Ahora, tendido entre los escombros, sentía el peso de cada golpe que, según el guión, le había propinado Mech Marauder. Cada puñetazo estaba guionizado no solo por los guionistas, sino también por una exigencia social tácita de un héroe perpetuo. La voz de Mech Marauder rompió la confusión una vez más, rebosante de un triunfo salvaje y vengativo. Por fin, después de todos estos meses, me toca ganar. ¿Por qué los héroes siempre brillan mientras villanos como yo acechan en las sombras? Hoy no. Cuando la multitud comenzó a sentir los primeros atisbos de pánico, una voz clara y decidida rompió el silencio. ¡Alto! Villano, te estás dejando llevar por la euforia de esta celebración. Mech Marauder se giró con el ceño fruncido y vio a un superhéroe con un traje rojo brillante y una capa adornada con el símbolo del fénix en el pecho. El superhéroe flotaba en el aire y luego aterrizó suavemente. Alessa se burló de la escena. ¿En serio? ¿Ese es tu gran plan? ¿Organizar una fiesta de pijamas? Este nuevo superhéroe no era otro que Jon. Curiosamente, Jon no poseía la habilidad de volar de forma natural. Sus poderes eran el resultado de la increíble magia del Darkhold. Jon comprendió que para formar parte de la élite de los Super Seven, necesitaba ser popular, fuerte y tener una imagen impactante. Su primer paso fue forjar esa imagen. A pesar de las miradas extrañas que recibía su atuendo, Jon lo consideraba elegante, sobre todo comparado con aquellos que vestían atuendos inspirados en la bandera estadounidense. ¡Oh, Dios mío! ¡Otro superhéroe!, gritó un espectador emocionado. ¡Qué día tan increíble! 2 superhéroes apareciendo al mismo tiempo. ¿Quién es este nuevo héroe? Nunca lo había visto por aquí. Debe ser nuevo en la ciudad, o tal vez no sea de por aquí. Los espectadores murmuraban entre sí, con la atención dividida entre el caos reinante y la llegada de Jon, lo que aumentaba la furia de Mech Marauder. ¿Quién eres? ¿Te envió Vogue para limpiar este desastre? Aunque Homelander apareciera, lo destruiría, declaró Mech Marauder, fortalecido por los poderes oscuros de Alessa, sintiéndose invencible y ansioso por enfrentarse a cualquier rival. Sin embargo, Jon mantuvo la compostura, sabiendo que tenía que mantener su imagen de superhéroe. Jajajajaja tilde.
Villano, ya que lo preguntas con tanta sinceridad, con mucho gusto me presentaré. Jon dio un paso al frente con confianza, su capa roja ondeando dramáticamente tras él mientras se mantenía erguido, adoptando una pose heroica. Soy conocido en todo el multiverso, venerado y reconocido. Soy la llama sagrada nacida de las cenizas y destinada a regresar a ellas. La declaración de Jon dejó a todos, incluido Mech Marauder, en un silencio atónito. Aunque no comprendieron del todo sus palabras, fueron innegablemente impresionantes. Lo adivinaste. Soy el superhéroe conocido como el Guerrero Fénix. Jon había elegido este nombre y personaje por impulso, sabiendo que en este mundo, cuanto más espectacular, mejor. Sus poderes, basados en el fuego, combinaban a la perfección con el emblema del Fénix llameante que llevaba. La paciencia de Mech Marauder se agotó. No me importa quién seas. Si estás jugando al juego de los superhéroes, prepárate para ser derrotado. No voy a seguirte el juego con tus payasadas. Hoy, cualquier superhéroe que aparezca será derrotado. Alto ahí, villano. No lo lograrás. Contempla mi puño de la llama del Fénix. A pesar de sentirse un poco ridículo al gritar esto, Jon mantuvo una expresión decidida. Hombre, ser un héroe es agotador. Pensó Jon para sí mismo. Invocó fuego infernal en sus manos y, con un poderoso impulso, lo lanzó contra Mech Marauder. En respuesta, Mech Marauder extendió sus brazos mecánicos hacia Jon. Pero se produjo una fuerte explosión, y los brazos del Mech Marauder se hicieron añicos al instante con el impacto, rompiéndose en pedazos. ¿Qué? Mech Marauder fue tomado completamente por sorpresa. En el instante siguiente, el puñetazo llameante de Jon impactó de lleno en la cara de Mech Marauder, enviándolo a volar con gran fuerza contra un coche, del que no pudo levantarse. Mech Marauder yacía sobre el coche, con el rostro ensangrentado y los dedos temblando débilmente mientras señalaba a Jon, luchando por hablar. Sus fuerzas flaquearon y finalmente perdió el conocimiento. Tras derrotar al villano, la multitud estalló en vítores, coreando el nombre de Guerrero Fénix. En medio de los atronadores aplausos, Jon se elevó hacia el cielo dejando una estela de llamas, desapareciendo de la vista. Capítulo 173. Abajo las profundidades. Oye, mira, hay un nuevo superhéroe en Nueva York. Parece que lo llaman el Fénix. ¿Lo viste? Ese villano que le dio una paliza a Silk Slinger fue derrotado con un solo movimiento. ¿Crees que se convertirá en un nuevo miembro de los 7? No lo sé. Ya veremos. Mientras la gente murmuraba sobre el llamado Fénix en las calles de Nueva York, un joven pasaba lentamente, escuchando sus comentarios con un rostro que reflejaba emociones encontradas. Era el mismísimo Silk Slinger. Su carrera de superhéroe, apenas despegando, se había desvanecido en un instante. Fue derrotado por un villano, pero otro superhéroe apareció y venció sin esfuerzo a ese villano, robándole todo el protagonismo. El recién llegado había alcanzado la fama pisoteándolo, una afrenta que no podía ignorar. Mientras tanto, Jon continuó apareciendo como Fénix, moldeando cuidadosamente su imagen y aumentando su popularidad. No sentía remordimiento alguno por usurpar el lugar de Silk Slinger. Al fin y al cabo, sabía que Silk Slinger y la mayoría de los superhéroes de Vogue no eran mejores que villanos. Si no fuera por la necesidad de mantener su fachada heroica, no le habría importado eliminar a Silk Slinger y a Mech Marauder en ese mismo instante. Jon vio cómo su número de seguidores se disparaba y pensó que un poco más de esfuerzo podría asegurarle un puesto en los 7. Ahora necesito conseguir un frasco del compuesto V, reflexionó, tramando su siguiente movimiento. Había dos lugares donde conseguir el compuesto V: la sede de Vogue Corporation y la de los 7. Tanto Maeve como Starlight lo habían obtenido de la sede de los 7. Pero, en comparación con esta, Jon sentía que la sede de Vogue Corporation era más segura. Si se topaba allí con un grupo de antihéroes, sus superpoderes podrían revelar su identidad, complicando sus planes de regreso. Podría haber intentado contactar con el escuadrón de los chicos, el grupo de antihéroes, para que le indicaran dónde estaba el complejo, pero ni siquiera los grupos de antihéroes pudieron encontrar su escondite, lo que le dificultó la tarea. A las puertas de la corporación Vogue, una adolescente de rostro refinado y cabello corto, que la hacía parecer un chico, salió con semblante abatido. Llevaba en la mano un recibo de indemnización por $1000, una suma enorme para alguien de su edad, pero verlo no le produjo ninguna alegría. Suspiró profundamente y siguió caminando con la cabeza gacha.
De repente, chocó con alguien. Oh, lo siento, no fue mi intención. Se disculpó la chica, levantando la vista. El hombre con el que se había topado era John, que planeaba infiltrarse en Bout. No le prestó mucha atención a la chica y simplemente comentó: no te preocupes, ten cuidado. Dicho esto, siguió caminando, observando el imponente rascacielos que tenía delante y planeando su entrada. En ese momento, una figura familiar apareció en la entrada de Bout Corporation. Era un hombre de aspecto frágil, vestido con un ajustado traje verde. Este psicópata debe ser Deep, pensó John al instante. Recordaba a Deep como un antiguo miembro de los 7, el más débil del grupo. Tras un escándalo con la recién llegada Starlight, Bout lo expulsó de los 7 bajo la presión pública. Ahora, Deep probablemente buscaba cualquier oportunidad para reincorporarse al grupo. Deep salió de Bout y dobló una esquina, dirigiéndose hacia otro lugar. John desvió la mirada y pensó en cómo entrar en Bout siguiéndolo. Pero John no se había dado cuenta de que la niña que había chocado con él también se estaba girando, mirando fijamente hacia donde Deep se había ido, y decidió seguirla también. John siguió a Deep hasta un callejón desierto. ¿Realmente elegiste el lugar perfecto para morir, pensó John para sí mismo. Pero entonces, Deep se detuvo de repente y dijo fríamente: Sal, sé que me estás siguiendo. John se sobresaltó un poco. Así que Deep lo había visto y lo había atraído intencionalmente hasta aquí para acabar con él. Pero parecía que Deep había sobreestimado sus habilidades y, en cambio, había elegido un excelente lugar para su propia tumba. Guau. Tranquilo, chico pez. John no dudó. Salió de las sombras. ¿Quién diablos eres?, preguntó Deep, adoptando una postura defensiva. Tu perdición. Acto seguido, John quedó envuelto en el fuego del infierno, transformándose en el Ghost Rider. Mierda. Al ver la transformación de John, el rostro de Deep palideció. Aunque en este mundo existían superpoderes, un esqueleto envuelto en llamas era algo fuera de lo común. Pero Ghost Rider no le dio oportunidad de escapar. En un instante de conmoción, la cadena llameante se partió en 3 y le atravesó el pecho. Ding. Misión secundaria actualizada. Juzga al menos a 20 superhéroes con malos antecedentes. Progreso actual. Un 20avo. Ding. Tu misión legendaria se ha actualizado. Juzgar a 1000 almas pecadoras en todos los mundos. Progreso actual. 81.000. Al oír la notificación de la misión, Ghost Rider volvió a su forma humana y miró el cuerpo sin vida de Deep. ¿No has conseguido ningún superpoder? Parece que en este mundo no puedo conseguir que algunos de sus superhéroes completen la tarea legendaria. En ese momento, John no se había percatado de una figura menuda que lo observaba todo en secreto. John se agachó, arrancó un pelo del cuerpo y comenzó a preparar una poción multijugos. Necesitaba disfrazarse de Deep para entrar, ya que el compuesto V era un secreto de Bout y requería una huella dactilar para acceder. La poción multijugos haría que John se pareciera completamente a Deep. Anteriormente, preparar la poción habría llevado días, pero ahora, gracias a su dominio del Darkhold, podía catalizar la poción hasta completarla en cuestión de minutos. Tras preparar la poción, John envolvió el cadáver en llamas, quemándolo por completo, y luego se bebió la poción de un trago. Capítulo 174. El intruso. Poco antes, una chica que observaba todo en secreto prefirió permanecer oculta a un lado. Acababa de ver a John transformarse en un esqueleto llameante ante sus ojos, y ahora había adoptado la apariencia de Deep. La conmoción de la transformación la hizo jadear involuntariamente, un sonido que rompió el silencio del callejón. Sal, ordenó John, con la voz ahora con el tono inconfundible de Deep. La chica, con su menuda figura temblando ligeramente, dio un paso al frente con cautela. Lo siento, no se lo diré a nadie, no vi nada, exclamó, alzando las manos y apartando la mirada, como si la visión de John pudiera quemarle los ojos. ¿Tú otra vez? John reconoció a la chica. Era la misma con la que había chocado accidentalmente ese mismo día. A pesar de la importancia crucial de su misión, estos pequeños encuentros fortuitos parecían integrarse en el entramado general de sus planes. No tenía intención de escuchar a escondidas, protestó la estudiante de secundaria, con la voz quebrándose por el miedo. John suspiró, un gesto humano que resultaba extrañamente fuera de lugar dada su apariencia esquelética bajo el disfraz de Deep. No te dije que tuvieras cuidado.
En fin, necesito que mires aquí, le indicó, sacando un neuralizador. El aparato emitió un suave zumbido con una luz azul, listo para borrarle la memoria. Al acercarse, la chica retrocedió instintivamente, con los ojos muy abiertos. ¿Qué vas a hacer?, balbuceó, mientras su espalda chocaba contra la fría pared del callejón. No te asustes, solo es una bombilla, la tranquilizó Jon, poniéndose las gafas de sol y preparándose para activar el dispositivo. Oye, espera un momento. Interrumpió la chica de repente, su miedo momentáneamente superado por una oleada de valentía. En realidad, mentí hace un momento. Dije que no estaba escuchando a escondidas a propósito, pero sí lo estaba, y no era para seguirte a ti, sino para seguir a Deep. ¿Siguiendo a Deep? ¿Por qué? Jon hizo una pausa, con el neuralizador aún en la mano, genuinamente desconcertado por su revelación. Porque, él es mi héroe. Confesó la estudiante de secundaria, demostrando su admiración por el superhéroe a pesar de su difícil situación actual. La boca de Jon se curvó ligeramente ante la ironía. Entonces esta bombilla acabará con tu sufrimiento. Créeme, lo hago por tu propio bien, respondió, no sin un atisbo de compasión. Pero, yo no estaba. Empezó a protestar la chica de nuevo, pero Jon interrumpió sus palabras con el neuralizador. Un destello brillante envolvió el callejón, paralizando a la chica. Escúchame, jovencita, viniste aquí por pura casualidad, viste a dos gatos peleando por un pez y uno de ellos terminó tragándoselo entero. Nunca has conocido a Deep, ni has oído hablar de él. Concéntrate en tus estudios y en tu futuro, le dijo Jon, mezclando impaciencia con amabilidad en su tono. Tras asegurarse de que la chica estaba a salvo y sus recuerdos habían sido alterados, Jon salió del callejón y alzó la vista hacia el imponente edificio de la corporación Vogue, un titán de la industria y las maquinaciones secretas. Es hora de conseguir una poción nube, murmuró para sí mismo, con la determinación animándolo a afrontar los retos que le esperaban. Suspiró profundamente y, aún con la apariencia de Deep, entró directamente al edificio de la corporación Vogue. Su apariencia como Deep era perfecta, gracias a la poción multijugos que imitaba no solo el aspecto de Deep, sino también sus huellas dactilares y datos biométricos. Había obtenido no solo su apariencia, sino también sus recuerdos, lo que le proporcionaba la tapadera ideal para infiltrarse en el laboratorio y obtener el compuesto V. Al entrar en el edificio, ni los empleados atareados ni los vigilantes de seguridad le dedicaron una segunda mirada. Su indiferencia era su manto, su rutina, su escudo. Señor, lo siento, pero las órdenes son estrictas. No tiene permitido estar aquí, le informó un agente de seguridad, interponiéndose en su camino con una mano levantada en señal de detención. Jon, imperturbable e inmutable, actuó como si el hombre fuera apenas una brisa, caminando directamente hacia el laboratorio con la mirada fija. Bip. 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 Las alarmas sonaron cuando violó los protocolos de seguridad, y las luces rojas proyectaron un halo ominoso sobre sus acciones. Los guardias, conscientes de la gravedad de la infracción, activaron sus pistolas tranquilizantes. Sin embargo, Jon estaba preparado para amenazas de menor nivel. Al llegar al recipiente del compuesto V, asestó un puñetazo certero que hizo añicos la vitrina con un estruendo ensordecedor. Esta acción activó otra serie de alarmas, pero Jon rápidamente agarró un par de muestras de tubos y las guardó en su chaqueta. Al darse la vuelta, un numeroso grupo de guardias armados ya se había reunido en la puerta. Deep, devuelve las muestras inmediatamente, ordenó uno de los guardias, con voz autoritaria e incrédula. ¿Piensas traicionar a Vogue? Vamos. Jon, aún con el rostro de Deep, sonrió levemente, con una voz que mezclaba desafío y burla. Ya estoy harto de ser un esclavo de la compañía. Es hora de independizarme. Con una patada rápida, lanzó una mesa cercana hacia los guardias. Los dardos tranquilizantes que dispararon fueron inútiles contra la barricada improvisada. Mientras la mesa chocaba contra la primera línea de guardias, Jon cargó hacia adelante, con movimientos rápidos y precisos. Derribó a varios guardias con golpes certeros antes de salir disparado de la habitación. Su vida fue una carrera frenética, fruto de la desesperación y la astucia, abriéndose paso entre los pasillos del edificio Vogue. Mientras huía, Jon se dio cuenta de que Vogue había cerrado completamente el edificio. La repentina rebelión de un superhéroe, especialmente de un antiguo miembro de los Siete, había provocado una respuesta inmediata y contundente.
Más guardias invadieron los pasillos, pero Hon se mantuvo un paso por delante, con la mente repleta de posibilidades. Tomando un escudo improvisado de un guardia caído, continuó su ataque, eliminando a cualquiera que se interpusiera en su camino. A pesar de su aparente seguridad, Hon sabía que mantener la ilusión de ser Deep era crucial. No temía las pistolas tranquilizantes para sí mismo, pero no estaba seguro de cómo afectarían al cuerpo de Deep. Ante los ojos de los demás, debía parecer que Deep estaba causando estragos, no un usurpador desconocido. Han cerrado el edificio. Con las limitadas habilidades de Deep, romper este bloqueo es imposible, pensó Hon mientras se abría paso entre el caos. Todavía no se han dado cuenta de que soy un impostor. Puedo escapar fácilmente con una simple aparición. Tras encontrar un rincón apartado, Hon perturbó el campo magnético circundante utilizando el Darkcore, ocultando así su presencia de los sistemas de vigilancia siempre atentos. Aparición. Susurró, sacando su varita de Sauco. En un torbellino de energía mágica, desapareció del lugar, dejando tras de sí solo el eco de su rebelión. Al instante siguiente, Hon reapareció en el mismo callejón donde había matado a Deep. Mientras recuperaba el aliento, los efectos de la poción multijugos comenzaron a desvanecerse y volvió a su forma original, con una sonrisa fantasmal en los labios mientras examinaba los tubos del compuesto V. Capítulo 175. El nuevo superpoder de Hon. Hon se deslizó por un rincón casi oculto del callejón y abrió la maleta encantada antes de meterse dentro. En el interior de la maleta, Hon recuperó el compuesto V y lo observó atentamente, con una expresión teñida de vacilación. Beber el compuesto V debería despertar superpoderes, pero también existe un riesgo real de transformarse en algo grotesco, murmuró Hon mientras examinaba la pequeña botella azul que tenía en la mano y suspiraba profundamente. Tras reflexionar unos instantes, agitó la mano sobre la botella, lanzándole un hechizo de fuego. Con esta precaución, Hon se sentía menos preocupado por las posibles complicaciones. Al marcar la poción de antemano, podría usar fuego infernal para erradicar cualquier efecto adverso de su organismo si surgiera alguno tras la ingestión. Tras un breve momento de reflexión, Hon descorchó la botella de Compound V y se la bebió de un trago. Justo después de ingerir la poción, Hon no notó ningún cambio inmediato. Mientras se preguntaba por qué, sintió de repente una pesadez abrumadora que recorrió su cuerpo, provocando que cayera al suelo involuntariamente. Hon se dio cuenta de que esto podría ser el comienzo del surgimiento de sus superpoderes y que necesitaría tiempo para adaptarse. Una vez que se acostumbrara, creía que lograría controlar sus nuevas habilidades. Al principio, Hon intentó incorporarse apoyándose en las manos, pero su cuerpo le pesaba demasiado para mantener el equilibrio. Tras media hora de esfuerzo, no pudo soportarlo más y sus brazos cedieron, provocando su caída al suelo. Al golpearse la cabeza contra el suelo, se oyó un estruendo ensordecedor y la tierra se hundió bajo sus pies, formando un enorme cráter. En ese instante, Hon sintió que perdía el conocimiento y se desmayó. Tras un lapso indeterminado, Hon abrió los ojos lentamente. Se dio cuenta de que el peso opresivo que lo había inmovilizado había desaparecido y se puso de pie poco a poco. Al mirar a su alrededor, quedó atónito ante la escena. El mundo de la maleta, su santuario artificial, parecía haber sido arrasado por un tornado. La pintoresca casa de madera que había construido yacía en ruinas, y el suelo estaba plagado de grietas considerables. Desconcertado y preocupado, Hon no pudo evitar preguntarse qué había ocurrido durante su inconsciencia. «Alessa, ¿qué ha pasado aquí?», preguntó Hon. Desde las sombras, la voz de Alessa, fría y distante, llenó el aire. «Después de que te desmayaste, tu cuerpo comenzó a emitir una especie de ondas gravitacionales, causando todo este caos». Su explicación fue breve, pero aclaró todo para Hon. Sin duda, estaba relacionada con el superpoder que acababa de desbloquear. «¿Por qué no me despertaste antes?», suspiró Hon, algo frustrado. «Es tu problema, no el mío», respondió Alessa con frialdad. Sin darle mayor importancia a su respuesta, Hon centró sus pensamientos en su nueva habilidad. Si sus sospechas eran correctas, su poder estaba relacionado con la gravedad. Alessa había mencionado que su cuerpo emitía ondas gravitacionales durante su desmayo. Ese debía ser su superpoder. Tras respirar hondo, Hon cerró los ojos y extendió las manos hacia los restos de la casa de madera. Se concentró intensamente.
Con solo pensarlo, una visible onda de energía surgió de las palmas de Jon. Se oyó un fuerte estruendo cuando lo que quedaba de la estructura de madera de la casa se derrumbó por completo. Tal como lo imaginaba, exclamó Jon, con una amplia sonrisa de satisfacción que se extendió por su rostro, complacido con las capacidades de su nuevo superpoder. El nuevo poder de Jon para emitir ondas gravitacionales era similar al del almirante Fujitora de One Piece. Se dio cuenta de que, si lo controlaba correctamente, la capacidad destructiva de su poder podría rivalizar incluso con la de Homelander. Tras practicar un tiempo, Jon logró un mayor control y familiaridad con su habilidad. Entonces, empuñó la varita de Saoko, dedicando un esfuerzo considerable a restaurar su entorno a su estado original. Una vez que el entorno estuvo en orden, Jon reflexionó sobre su siguiente paso. Bueno, necesito poner a prueba mi superpoder en un combate real. ¿Pero quién sería el candidato adecuado?, se preguntó. Le llegó un momento de inspiración y chasqueó los dedos. Lo tengo. La iglesia del colectivo, a pesar de su menguante influencia, conservaba importantes conexiones y recursos. Si bien se presentaba como una organización benéfica, afirmaba ayudar a los superhéroes desilusionados a recuperar su autoestima, reconstruir sus vidas y superar las dificultades del pasado. Tras ser expulsados de los 7, tanto Deep como Atrain encontraron refugio en este grupo. La iglesia ayudó a estos superhéroes a reinventarse, mejorando gradualmente sus habilidades y aprovechando sus contactos para facilitar su regreso a los 7. Sin embargo, la fachada altruista de la iglesia del colectivo ocultaba su verdadera naturaleza. En esencia, funcionaba más como una secta. Cuando Deep se unió, le administraron un fármaco psiquiátrico. ¿Puede una organización verdaderamente benévola utilizar drogas para guiar a las personas hacia el bien? Además, las experiencias de Deep dejaron claro que los métodos de la iglesia implicaban cierto grado de lavado de cerebro. Pero hoy, este culto, que ya estaba en decadencia, estaba a punto de enfrentarse a una nueva crisis. Un hombre de complexión pálida y robusta se acercaba lentamente a la sede de la iglesia, con una sonrisa fría en los labios. Al aproximarse al edificio, su extraño comportamiento llamó la atención de un transeúnte. Un guardia se le acercó, con curiosidad evidente en su voz. «Oye, ¿qué haces aquí?» «Ya verás», respondió el hombre con calma, con las manos preparadas y listas, insinuando que iba a desatar su nueva y poderosa habilidad. Cuando Jon desató la fuerza de sus ondas gravitatorias, la estructura del edificio de la iglesia no pudo soportar la inmensa presión y se derrumbó. La potencia de la onda era innegable, confirmando el inmenso poder que Jon ahora ostentaba. En efecto, Jon se había disfrazado hábilmente con la poción multijugos, adoptando la apariencia de un matón al que había encontrado y derrotado en su viaje. Dada su ambición de unirse a los 7, mantener el anonimato durante acciones tan drásticas era crucial. Su verdadera identidad debía permanecer oculta al público. El guardia que acababa de interactuar con Jon quedó atónito al ver cómo el edificio se derrumbaba ante sus ojos. «Dios mío, ¿qué ha pasado?», exclamó presa del pánico. «¿Qué está pasando?». «Un terremoto», gritó otro transeúnte, confundido y asustado por la repentina destrucción. «Por Dios, Homelander, sálvanos», gritaban entre la multitud, con voces llenas de terror, mientras corrían despavoridos en todas direcciones. La escena caótica se extendió rápidamente por la calle, y la cruda realidad del peligro se apoderó de los presentes. En medio del caos, solo unos pocos se percataron del hombre pálido que permanecía impasible, con las manos extendidas hacia el edificio ahora destruido. Comprendieron que no se trataba de un hombre común atrapado en la situación, sino del instigador de la destrucción. El guardia que había hablado con Jon antes lo miró fijamente, con el miedo palpable. «¿Cómo? ¿Un supervillano?», exclamó, retrocediendo mientras intentaba asimilar el repentino giro de los acontecimientos. En medio de los gritos de auxilio, los clamores que pedían a Homelander y Stormfront que los salvaran llenaban el aire, lo que ilustraba la desesperación del público por encontrar héroes en tiempos de crisis. Capítulo 176. Ojo por ojo. Jon había elegido la iglesia de los colectivos por una razón específica. Era un santuario para numerosos superhéroes caídos en desgracia. La iglesia, como se mencionó anteriormente, ofrecía refugio a estos héroes, ayudándoles a recuperar la confianza y a afrontar los desafíos de la vida. En realidad, muchos de los superhéroes que se refugiaban allí tenían un pasado turbio.
Eran conocidos por sus fechorías, lo que llevó a la corporación Vought a romper relaciones con ellos. La iglesia les dio la bienvenida de nuevo, ayudándoles a renovar su imagen pública para que pudieran volver a la palestra. Jon sabía que al menos un superhéroe caído en desgracia se encontraba en la iglesia de los colectivos. Atrain, antiguo miembro de los 7. Su superpoder era la supervelocidad, similar a la de Flash. Sin embargo, debido a su adicción al compuesto V, su corazón ya no podía soportar su supervelocidad, y Homelander lo había expulsado de los 7. Esta vez, Jon también estaba ansioso por poner a prueba sus propias habilidades sobrenaturales, preparado para teletransportarse si algo no salía según lo planeado. Como era de esperar, poco después de que Jon demoliera el edificio de la iglesia de los colectivos, una rápida mancha oscura se abalanzó sobre él. Era un hombre negro que vestía un traje azul ajustado adornado con una A en el pecho. Sin duda, se trataba de Atrain. ¿Quién eres? ¿Has perdido la cabeza?, preguntó Atrain con severidad. A pesar de su aparente compostura, Atrain sudaba profusamente y jadeaba ocasionalmente. Jon, familiarizado con la serie original, comprendió que esto indicaba que Atrain había vuelto a consumir drogas. Ahora, Atrain solo podía mantener sus superpoderes usando continuamente el compuesto V, a pesar de que su hermano y Vought se lo prohibían estrictamente debido a los peligros que conllevaba para su vida. Sin embargo, hizo caso omiso de las advertencias para conservar su fama. «Ah, el famoso Atrain», exclamó Jon al reconocerlo. «El patético abandonado por Homelander. ¿Puedes creer que todavía te atreves a usar el compuesto V? ¿No te da miedo morir?» Jon estaba intrigado porque sabía que Atrain no seguía ciegamente las órdenes de la iglesia como Deep, lo que significaba que no era probable que luchara imprudentemente por ella. ¿Quién demonios eres?, espetó Atrain de nuevo. «Nadie», respondió Jon con un tono juguetón. Justo después de que Jon hablara, la figura de Atrain apareció fugazmente, desapareciendo de la vista, para luego abalanzarse repentinamente sobre Jon y propinarle un potente puñetazo en la cara que le produjo una sensación de ardor intenso. «¿Qué se siente, imbécil?», se burló Atrain mientras desaparecía de nuevo, esta vez propinándole un puñetazo a supervelocidad en el abdomen a Jon. «¡Ay!». Jon hizo una mueca, agarrándose el estómago, y luego alzó la vista para encontrarse con la mirada de Atrain. Atrain le dedicó una sonrisa provocativa antes de desaparecer una vez más. En ese instante, Jon extendió repentinamente los brazos, y una onda de gravedad se propagó hacia afuera, haciendo que el tren A, que venía a toda velocidad, retrocediera de forma inesperada. Se levantó torpemente del suelo, mirando a Jon con expresión desconcertada. Jon sonrió y luego dijo: «¿Recuerdas, hace unos meses, cuando mataste a una chica inocente con tu supervelocidad?». Atrain se detuvo, mientras el recuerdo del incidente pasaba fugazmente por su mente. Se llamaba Robin, la novia de Hughie. «Ah, ya sabes lo que es Hughie, ¿verdad?», continuó Jon con un tono algo burlón. Hughie, el protagonista de la serie original, se había visto motivado a unirse a los Boys precisamente porque Atrain había matado a su novia. «¿Te enviaron a matarme?», preguntó Atrain, frunciendo el ceño. «No, estoy aquí para darte la justicia que mereces», declaró Jon con firmeza. Con esas palabras, desató otra onda gravitatoria. Esta vez, la onda envolvió a Atrain, rodeando instantáneamente su cuerpo. A medida que la onda gravitatoria se intensificaba, los músculos de Atrain comenzaron a desgarrarse y retorcerse. Gritó de agonía y se desplomó sobre el suelo, que se agrietó bajo la fuerza de su cuerpo. «La última vez, hiciste pedazos a esa chica, ¿verdad? ¿No crees que te mereces el mismo destino?», preguntó Jon con frialdad. Volvió a extender las manos y, bajo la implacable fuerza de su poder gravitatorio, el cuerpo de Atrain se hizo añicos de forma espantosa, pintando una horrible telaraña ensangrentada en el suelo. «Ding. Misión secundaria actualizada. Juzgar al menos a 20 superhéroes caídos en desgracia. Progreso actual. 2:20. Ding. Tu misión legendaria se ha actualizado. Juzgar a 1000 almas pecadoras en todos los mundos. Progreso actual. 82.000. Al oír las actualizaciones del sistema, Jon suspiró, satisfecho con la efectividad de sus poderes gravitatorios. Sin embargo, en ese instante sintió un ligero cosquilleo en el labio superior. Al tocarlo, descubrió un rastro de sangre. Le sangraba la nariz.
la iglesia de los colectivos, murmuró Jon. Mientras estaba absorto en sus pensamientos, Jon sintió de repente un dolor de cabeza insoportable, tan intenso que parecía que la cabeza le iba a explotar. Maldita sea, es el maldito Neumann. Victoria Neumann, una agente clandestina de la iglesia de los colectivos, era en realidad la hija adoptiva del jefe de Vogue, aunque aparentemente seguía al servicio de la iglesia. Dados los poderes de Neumann, su ataque debería haber sido mortal al instante, lo que sugiere que la cabeza de Jon debería haber explotado en el acto. Si eso hubiera ocurrido, solo el espíritu de la venganza podría haberlo salvado. Sin embargo, parecía que Neumann no podía matarlo, ya que solo sufrió un fuerte dolor de cabeza, y no la explosión instantánea de su cráneo. Cuando el dolor disminuyó, Jon aguzó inmediatamente sus sentidos al detectar una presencia que huía. Era Victoria Neumann. Acerté, Neumann no puede matarme. En cuanto se dio cuenta, echó a correr porque sabe que no es rival para mí, concluyó Jon, y entonces usó su habilidad de aparición. En un abrir y cerrar de ojos, apareció instantáneamente frente a Neumann. ¿Cómo pudo? Al ver a Jon materializarse repentinamente ante ella, Neumann se quedó paralizada, con una expresión de total incredulidad. Jon no se molestó en pronunciar palabras, sino que se preparó para desatar sus poderes una vez más. ¿Te gusta volarles la cabeza a las personas en pedazos, verdad? Pues tu propia cabeza debería correr la misma suerte. Ojo por ojo. Pop. Con esas últimas palabras, Jon lanzó una onda gravitatoria concentrada hacia su cabeza. La cabeza de Victoria Neumann estalló al instante, acabando con la amenaza que representaba. Capítulo 177. El alboroto de Vogue. Din. Misión secundaria actualizada. Juzgar al menos a 20 superhéroes caídos en desgracia. Progreso actual. 3:20. Din. Tu misión legendaria se ha actualizado. Juzgar a 1000 almas pecadoras en todos los mundos. Progreso actual. 83.000. Tras enfrentarse a Neumann, Jon emprendió una incursión en solitario contra la iglesia de los colectivos, sembrando el caos. Ahora, Jon ya no temía juzgar mal a nadie, pues su mirada de penitencia le permitía ver los pecados ajenos y distinguir claramente entre el bien y el mal. Tras haber asimilado los recuerdos de Atrain y Neumann, Jon había obtenido información valiosa sobre los miembros de la iglesia. Sin embargo, para consternación de Jon, apenas había superhéroes en la sede de la iglesia. De hecho, muchos habían escapado durante su devastador ataque con ondas gravitacionales contra el edificio. Quedó claro que la mayoría de los superhéroes no estaban realmente comprometidos con la iglesia, sino que la usaban simplemente como un trampolín para sus carreras. Cuando la iglesia se enfrentó a un peligro real, abandonaron rápidamente a sus aliados y huyeron. Entre los pocos superhéroes que quedaban, algunos no cayeron en desgracia, lo que provocó que el progreso de la misión secundaria de Jon quedara a menos de la mitad después de su incursión en la iglesia. Din. Misión secundaria actualizada. Juzgar al menos a 20 superhéroes caídos en desgracia. Progreso actual. 6:20. Din. Tu misión legendaria se ha actualizado. Juzgar a 1000 almas pecadoras en todos los mundos. Progreso actual. 85.000. Por suerte, Jon ahora podía explorar libremente los recuerdos de estos superhéroes. Cada superhéroe estaba conectado a una red de amigos, y muchos mantenían relaciones secretas con supervillanos entre bastidores. Utilizando sus conocimientos y redes de contactos, Jon continuó dando caza a más superhéroes uno por uno. Transcurrió una semana, y durante ese tiempo, Jon, bajo la apariencia del Fénix, continuó aumentando su popularidad, apareciendo con frecuencia para sentar las bases de su futura inclusión en los 7. Al mismo tiempo, continuó asesinando a superhéroes caídos en desgracia, causando considerables problemas a Vogue y a los 7. Mientras tanto, en el cuartel general de los 7, se estaba celebrando una reunión de héroes. 5 miembros de los 7 se sentaron alrededor de una mesa redonda. Homelander, Starlight, Stormfront, Black Noir y Queen Maeve ocuparon sus asientos habituales, con Homelander, como siempre, sentado a la cabecera, lo que simbolizaba su papel de líder. Vestido con su traje y capa estrellados, Homelander aplaudió. Señoras y señores, solo hay una cosa que nos une hoy. Por lo general, Homelander, sin importar cuán oscuro y perverso fuera su corazón, siempre mostraba una fachada alegre y sonriente, la del ídolo perfecto.
Incluso quienes mejor lo conocían solían oírlo hablar con un tono afable, a menos que alguien lo provocara deliberadamente o estuviera extremadamente enojado. Pero ahora, el tono de Homelander era inusualmente sombrío, claramente enfadado por el asunto que estaba a punto de tratar. ¿Alguien puede decirme de dónde salió este nuevo supervillano?, preguntó Homelander, señalando la gran pantalla que tenía delante y haciendo que todos miraran. Ashley, visiblemente nerviosa por la intensa mirada de Homelander, se ajustó las gafas con inquietud. Estamos haciendo todo lo posible. Es escurridizo, y parece que anticipa nuestros movimientos. Es casi sobrenatural. Homelander se burló, su mirada penetrante rompiendo la tensión en la habitación. Sobrenatural o no, nos está tomando el pelo. Somos los 7, los seres más poderosos de este planeta. Y aún así, este Don Vale de Cranberry Street nos está superando. Entonces intervino, con la voz cargada de frustración. No es un matón cualquiera. Este tipo tiene habilidades que ninguno de nosotros ha visto antes. He oído en la calle que usa algún tipo de magia negra o algo así. La reina Maeve puso los ojos en blanco. Con magia o sin ella, eso no cambia el hecho de que es una amenaza. Necesitamos una nueva estrategia. Durante la semana, Jon había estado dando caza a superhéroes caídos en desgracia, utilizando sus recuerdos para localizarlos y atacarlos discretamente. Sin importar lo bien preparados que estuvieran los superhéroes, Jon siempre encontraba la oportunidad de matarlos y desaparecer sin dejar rastro usando su magia. Como resultado, los 7 no pudieron atrapar a Jon por mucho que lo intentaran. Sin embargo, Jon había calculado mal algo. Su identidad como cazador de superhéroes ahora eclipsaba su papel como cazador Fénix. Homelander estaba demasiado ocupado como para preocuparse por este nuevo superhéroe, ya que los 7 estaban centrados en el cazador de superhéroes, sin mencionar a Fénix. Sois mi familia, confío en vosotros, por eso os he encomendado esta tarea. ¿Así es como me lo agradecéis?, dijo Homelander con severidad. A Homelander no le importaba que mataran a los superhéroes, pero sí le importaba la influencia que estos tenían porque, como el superhéroe más importante, mientras los superhéroes tuvieran una influencia significativa en este mundo, él también la tendría. Las acciones de Jon al cazar superhéroes habían debilitado significativamente su estatus ante el público, e incluso existía una creciente tendencia a que la gente venerara al cazador de superhéroes, algo que Homelander jamás permitiría. Stormfront. Homelander giró la cabeza para mirar a la mujer con uniforme negro y capa que estaba sentada a su lado. Se trataba de Stormfront, la amante de Homelander y una de las principales antagonistas de la segunda temporada, una nazi centenaria. Es una tarea sencilla, no te molestaría con ella, pero ahora eres el único en quien confío. Acaba con él, dijo Homelander con gravedad. Mientras tanto, dentro de un edificio de Vogue, un hombre negro permanecía sentado, mirando fijamente la pantalla de un ordenador en su oficina. Él era Edgar, el actual jefe de Vogue Corporation. En la pantalla se proyectaron imágenes de hacía una semana, en las que se veía a Jon, disfrazado de caucásico, en un enfrentamiento con Neuman, quien poco después fue asesinado. Neuman era su hija, criada en un orfanato, una de sus mejores bazas, pero ahora había sido asesinada por otro supervillano desconocido para él, que también había matado a innumerables superhéroes en el transcurso de la semana. Vogt intentó analizar los motivos de Jon. Descubrió que todos los superhéroes que Jon había matado tenían las manos manchadas de sangre que había quedado impune, sin excepción, lo que le llevó a sospechar que Jon podría tener un complejo de inferioridad moral. En retrospectiva, habían sucedido muchas cosas recientemente, y todo parecía haber comenzado hacía una semana, cuando el supervillano Mech Marauder enloqueció repentinamente y, casualmente, apareció una superheroína llamada Silke Slinger. Fin del capítulo 177.